Jóvenes de segundo semestre, bienvenidos a Taller de Lectura y Redacción 2. Les saluda el maestro Florencio Gómez Vargas desde el COAEM, plantel 35, Tecámac 2. Vamos a iniciar, aquí un pequeño detallito, es el bloque 3, vamos a continuar con el bloque 3, con los textos persuasivos. ¿Sí? En el bloque anterior, bloque 2, hablamos de textos funcionales. Vamos con los textos persuasivos. ¿Qué son los textos persuasivos? Propósito del bloque 3. Produce textos persuasivos atendiendo a sus características para formar una conciencia crítica y una actitud responsable ante el entorno. Vamos a producir textos persuasivos. Aprendizajes esperados. Crea, analiza y valora textos persuasivos en donde asume una actitud respetuosa ante la diversidad de opiniones. Aquí tenemos el propósito y los aprendizajes esperados al término de este bloque. ¿Qué son los textos persuasivos? Un texto persuasivo es aquel que va a ejercer una influencia de cierto tipo sobre sus lectores. Es decir, va a tratar de persuadir, su mismo nombre lo está diciendo, va a tratar ahora de convencernos a hacer algo. Dice aquí, invitándolos o incluso convenciéndolos a asumir alguna postura, realizar alguna acción o simplemente pensar de determinada manera. Textos persuasivos nos invitan a hacer algo. Ese es su propósito, convencernos, persuadirnos a que vamos a hacer alguna actividad o vamos a comprar o vamos a adquirir algún producto. Ese es el propósito de un texto persuasivo. ¿Sí? Convencer o persuadir a los enunciatarios, a sus lectores. Este tipo de textos persuasivos se clasifican en anuncio publicitario. Aquí tenemos un anuncio publicitario, un artículo de opinión y la caricatura política. Son los tres textos persuasivos que vamos a analizar en este bloque. ¿Sí? Bien, vamos a continuar. Sus características de estos textos persuasivos. ¿Cuáles son esas características? En primer lugar, deben de llamar la atención. Al comienzo, iniciar con una idea atractiva, la cual va a servir para captar la atención del lector. Deben de llamar la atención, deben ser atractivos, deben ser originales. Si quieres que se fijen en tu texto, debe de ser distinto a los demás textos que ya existen. Breves, como dice el dicho, lo bueno si es breve, 2 veces bueno. Si es breve, 2 veces bueno. El lector podrá recibir el mensaje de forma directa, lo cual va a ser mucho más efectivo ese mensaje. Si nuestro texto es demasiado amplio, es muy extenso, ya no va a ser llamativo, ya no va a dar el mismo mensaje, no va a ser entendible por nuestro enunciatario. Debe de incluir elementos visuales. Nuestro texto puede estar enmarcado por viñetas, una caricatura. Estos elementos van a dar mayor énfasis al mensaje. El énfasis van a hacer que tenga una mejor atención para el lector o el enunciatario. Entonces están algunas de las características de este tipo de textos, los textos persuasivos. Vamos a continuar con el anuncio publicitario. ¿Qué es un anuncio publicitario? Nosotros estamos llenos de publicidad. Aquí los observamos, estos anuncios publicitarios. Miren, deben ser breves, no deben de tener mucho texto. Observemos aquí. Deben de ser llamativos. ¿Para qué? Para que el enunciatario, las personas, el público puedan acceder, puedan adquirir este tipo de productos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un anuncio publicitario. Es conocido como aquel mensaje que se hace con la intención de que las personas puedan tener conocimiento sobre un producto, un hecho, un acontecimiento, con fines comerciales. El propósito, este
propósito de un anuncio publicitario es el fin comercial, de que el público adquiera sus productos. Aquí está, un anuncio publicitario, ¿vale? Muy bonito, muy llamativo, ¿sí? Debe de ser original. Aquí los estamos observando. Estos tipos de textos, ¿sí?, aquí son y deben ser parte de las compañías debido a que los anuncios están vinculados con un propósito convincente sobre lo que ofrecen al público. ¿Sí? Y su propósito es promocionar sus artículos para que el pueblo, el público, pueda adquirir esos productos. Aquí tenemos un anuncio publicitario. Continuamos con el artículo de opinión. Es un texto que también trata de convencer, va a tratar de convencer a los lectores de lo que está diciendo aquí esta persona, el columnista, de que esto es cierto. Dice aquí, es conocido como columna. Es un texto que tiene como fin despertar cierto interés de la opinión pública al tratar temas o problemáticas en primera persona. Va a dar sus puntos de vista sobre un determinado tema, en el cual pues va a tratar de convencer con sus opiniones. Ya las personas decidirán si están de acuerdo o no están de acuerdo. Pero el columnista, la persona que hace el artículo de opinión, va a tratar de convencer. Este es otro texto persuasivo. Dice aquí, los artículos de opinión suelen aparecer en los periódicos o en ciertos portales de internet. Las personas que lo realizan suelen trabajar de manera constante para cada medio de comunicación. Son trabajadores, son columnistas, son personas que se dedican a escribir dentro de los periódicos, ¿vale? Aquí están algunas de sus características. Las oraciones deben ser cortas y con estructura simple. Una columna se debería estructurar de la siguiente manera. Primer párrafo, que es lo que debe de llevar. Párrafos siguientes se desarrollan los argumentos, aquí están, que pueden incluir aspectos positivos, negativos y la opinión del mismo. Aquí lo estamos mencionando, puede incluir aspectos positivos acerca del tema o negativos y la opinión del mismo. Y es a través de sus opiniones, el columnista, la persona encargada de escribir este tipo de textos, nos va a tratar de persuadir, de convencer de lo que está diciendo es cierto. Es esencial incluir una conclusión con los pensamientos y las ideas del escritor. Una conclusión con pensamientos y ideas del escritor con el propósito de convencer. Trata de convencer a los lectores de lo que está diciendo esta persona es cierto. ¿Vale? Aquí está. El columnista deberá ser lo suficientemente capaz de persuadir. Va a persuadir, va a convencer, va a tomar mucha influencia sobre el lector. Aquí está. Esto es un artículo de opinión. Aquí tenemos el artículo de opinión, aquí tenemos un ejemplo. Lo encontramos en los periódicos. Aquí está el ejemplo. Aquí podemos ver un ejemplo de un artículo de opinión. Bien. La caricatura política. Aquí tenemos una caricatura política. ¿Qué es una caricatura política? Todos hemos visto alguna vez una caricatura política. Es un texto donde se van a exagerar los rasgos, su mismo nombre lo dice. ¿En qué contexto se va a realizar este tipo de texto? Pues algún personaje de la política. Dice, representación exagerada de personajes o de hechos con el fin de poder transmitir un mensaje. ¿Sí? La mayoría de veces se va a utilizar de forma sarcástica o irónica sobre una cuestión determinada. Reitero, ¿cuáles son o quiénes son los personajes que van a estar involucrados en este tipo de textos? Pues, su mismo nombre lo dice, los políticos. Este tipo de texto se caracteriza porque el tema que aborda gira en cuestiones estrictamente políticas, válgase aquí la redundancia, desde un nivel local o internacional. Existen algunos tipos de caricatura. La caricatura social, la caricatura costumbrista. Aquí están. Entonces, una caricatura es el reflejo de lo que ocurre en la sociedad. Es generalmente una forma de criticar y opinar acerca de los acontecimientos que pueden ser de interés para el lector. ¿Y cómo vamos a tratar de convencer o de persuadir a los lectores? Pues exagerando los rasgos de este tipo de textos.
¿Vale? Vamos a ver acá algunos ejemplos. Posiblemente si conozcan a estos personajes. Aquí tenemos un personaje. Miren lo que está haciendo. Aquí lo vemos. Observemos, dicen, mi gobierno combate con firmeza el robo de gasolina. Pero aquí vemos su copa en la mano. Los rasgos muy exagerados, posiblemente sí lo ubiquen a este personaje. Tenemos acá otro personaje, me canso ganso. Aquí está. Observemos, este sí lo pueden ubicar de manera más rápida. Entonces, este tipo de textos lo vamos a hacer únicamente con personajes del ámbito político. Y sus características son la exageración de los rasgos del personaje con algunos diálogos, algunos globos. Aquí. Bien. Continuamos. En este tipo de textos persuasivos, vamos a ver algunos términos que van a ayudar en la ampliación del vocabulario y que son de gran utilidad en este tipo de textos. Tenemos, como primer lugar, los tecnicismos. Tecnicismos. Palabras propias de una ciencia. Palabras propias de la ciencia. ¿Sí? Ejemplos de ellos, de estos tecnicismos. Aquí están. Dentro de las matemáticas, un ejemplo de las ciencias de las matemáticas. ¿Qué palabras son propias de esta ciencia de las matemáticas? Dice aquí binomio, derivadas, suma, resta, multiplicación. Entonces, los tecnicismos, los vamos a llamar así. Palabras propias de una ciencia. ¿Vale? Aquí lo tenemos en economía, en la ciencia de la economía. Dice aquí, el Producto Interno Bruto del país está a la baja. Palabras propias de una ciencia, de los economistas. En tecnología, el microchip. Entonces, aquí están lo que son los tecnicismos, palabras propias de una ciencia, y estas palabras nos van a ayudar para hacer un texto de este tipo, un texto persuasivo, ya sea un anuncio publicitario, una caricatura política. Aquí tenemos los tecnicismos. Continuamos con la ampliación de nuestro vocabulario y tenemos lo que son los neologismos, palabras de nueva creación en nuestro vocabulario. Ejemplo de este tipo de palabras, aquí las tenemos. Chatear, el mouse, cliquear, facebookear, palabras de nueva creación en nuestro vocabulario. Estas se crean por derivación, por composición, por préstamo o simplemente son inventadas. Palabras nuevas, neologismos, palabras nuevas. Y por último tenemos aquí los arcaísmos. Arcaísmos, palabras que están en desuso, palabras muy antiguas, muy viejas, que ya no se utilizan en nuestro léxico. Aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos la palabra truje. Posiblemente llegamos a escuchar a nuestros abuelitos o algunas personas muy adultas que utilizaron esta palabra. Truje. Ya no se utiliza. La palabra es traje. Agora, ahora. ¿Sí? Aquí tenemos este tipo de palabras. Palabras muy antiguas, palabras que están en desuso. ¿Vale? Entonces, los tecnicismos, neologismos y arcaísmos nos van a ayudar en la elaboración de los textos persuasivos. Muy bien. Gracias por su atención y nos vemos en la siguiente clase.